¿Cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, acá, una jornada de trabajo. Bueno, han enviado esta tarde el proyecto el proyecto de ley al Parlamento para obtener mediante la ley las restricciones sanitarias. ¿En qué marco, qué dice el proyecto? ¿Cuáles son los puntos salientes a tener en cuenta, Santiago? Los puntos a tener en cuenta son los que definen con criterios objetivos las diferentes instancias epidemiológicas, del riesgo epidemiológico. Si hay un riesgo bajo, si hay un riesgo medio, un riesgo alto o si se entra en alarma epidemiológica. Todos estos estados son estados que tienen que ver con parámetros objetivos, que no diferencian jurisdicciones, sino que lo que dice es concretamente si uno está por encima de una tasa de incidencia, si uno tiene tensión en el sistema de salud en un porcentaje determinado, entonces debe tomar una serie de medidas que bajen la cantidad de circulación de personas. Arranca con medidas relacionadas a la nocturnidad, a las industrias del espectáculo o del turismo, y luego llega hasta, en el caso de alarma epidemiológica, con un sistema de salud que está con poca capacidad de respuesta, llega al tema que nos tuvo con tanto debate y discusión en este tiempo, la presencialidad en las escuelas. Que ahí también el proyecto marca el índice de incidencia que habría que tener en cuenta para automáticamente suspender en el marco de que crezca. ¿Ustedes han puesto en qué porcentaje este índice de incidencia para cerrar o no distintas actividades? Alarma epidemiológica, que sería el estado más preocupante. Sí. La alarma epidemiológica, la tasa de incidencia es de 500 casos cada 100.000 habitantes, algo que hoy, por ejemplo, en el AMBA está siendo superado. Ahora, tensión en el sistema de salud. Santiago, es altísima, porque estábamos en esta semana fijándonos... Es el estamento más alto. Claro, porque estábamos fijándonos que, por ejemplo, Alemania, con 165 de incidencia, se cierran todo. Cada 100.000 habitantes, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos están en otro proceso de la curva de contagios, entonces pueden fijar otro tipo de parámetros. Lo que nosotros buscamos son parámetros que aparte permitan que la actividad económica continúe, que la actividad económica que se viene recuperando, Gustavo, también continúe. Es tratar de generar ese equilibrio y es fundamental. Siempre con el eje en el cuidado de la salud y en el cuidado de la vida. Y ahí después está otro de los que usted decía, es la velocidad de contagio para tener en cuenta y la disponibilidad de camas, ¿no? Y la disponibilidad de camas, que es central. Vos pensá que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande presupuestario, ya lo conté varias veces en tu programa, más de 45.000 millones de pesos invirtieron en el sistema de salud, ampliando más del 40% de las unidades de terapia intensiva en todo el país. Eso se hizo el año pasado, en un momento de gestión de la pandemia, pero eso también se hizo este año, cuando el presidente empezó a ver que se venía la segunda ola, no se detuvo a discutir o a hacer política con la pandemia, o a decir que, bueno, que su parte ya estaba hecha, ni mucho menos. ¿Qué hizo el presidente? Instruyó al ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, para que lleve adelante construcción de nuevas 1.400 camas en todo el territorio nacional. Es decir, se siguen ampliando los 12 hospitales modulares, se sigue ampliando la compra de respiradores y la compra de vacunas, que como bien sabés es una tarea diaria. Obvio. Venimos comprando las vacunas desde el año pasado. El presidente en primera persona negoció con laboratorios y negoció también con líderes mundiales el acceso a la vacuna que están llegando. Las vacunas que están llegando las compró, las trae y las distribuye el presidente Alberto Fernández. Ahora vamos a ir a ese punto. Para volver al proyecto, ustedes lo enviaron al Senado. Ahora, ¿cuál es el análisis? Porque la oposición ya hoy, sin conocerlo, dijeron son superpoderes, no se lo vamos a permitir, nos oponemos a este proyecto. Mirá, Gustavo, a ver, los comentarios sobre esto me parece que
es volver a una cosa similar a la que pasó con la reforma judicial del fuero federal. Antes de haber tocado Enter para enviar el proyecto, porque justo es la jefatura de gabinete la que termina enviando los proyectos a las cámaras, antes de enviarle el proyecto ya también se habían opuesto y hablaban de cosas que el proyecto ni siquiera contemplaba. Acá evidentemente les está pasando lo mismo, lo que pasa es que la política los puede querer hacer política con la pandemia y nosotros les decimos que nosotros no estamos dispuestos a hacer política con la pandemia. Si ellos tienen que cumplir algún mandato que le están haciendo desde Miami, bueno, es un problema de ellos, que lo tendrán que resolver con su conciencia y con el pueblo argentino, pero que no hagan política con la pandemia, que sean responsables. Todavía no llegó el proyecto y ya quieren anticipar sus votos. Les pedimos a la oposición que tienen ahora un momento y un tiempo para ser constructivos en la pandemia que está azotando a nuestro país, que utilicen ese tiempo para ser constructivos, no para ser destructivos. Claro, el tema es que justamente daría la impresión que este es el punto permanente. Se oponen a todo y han estado atentando contra la salud pública de los argentinos, con proyectos que, reiteramos, Alemania, con el apoyo de todos los sectores, lo está aplicando, ¿no? Y que podría dar por terminada las diferencias o el uso político que algunos candidatos le quieren dar al tema de la pandemia, ¿no? Sería muy bueno para la dirigencia política de la Argentina debatir un proyecto de estas características antes de decir que no, ¿no? Yo creo que es fundamental. El presidente siempre apostó al diálogo político, aún sin ponerse de acuerdo y aún teniendo que tomar decisiones que las tomaba casi en soledad. El presidente las tomó con mucha determinación y con mucha firmeza, sin mirar encuestas. Las tomó mirando las unidades y las camas de terapia intensiva. No miraba las encuestas. No le decía a la gente lo que quería escuchar. Le decía a la gente cómo le iba a cuidar. Esa es la diferencia entre dirigentes que están pensando en la próxima elección y un presidente que está pensando permanentemente en cómo salvar vida de los argentinos y argentinas. ¿Y qué opinión le merece esta actitud de Mauricio Macri, que dijo hace una semana atrás: no me voy a vacunar hasta que el último argentino se vacune, y viajó a Estados Unidos especialmente a vacunarse? Y bueno, yo pensé que las promesas que incumplía, las incumplía porque estaba en gestión. Evidentemente sigue incumpliendo su palabra aún fuera de la gestión pública y aún fuera de la presidencia de la Nación. Evidentemente, el expresidente tiene un problema con la valoración de su palabra y con lo que él va diciendo. Me parece que eso fue muy dañino para la Argentina los 4 años que él estuvo al frente del gobierno. Ahora solamente queda en este papel de una nueva decepción para, bueno, supongo que todavía hay gente que le quiere creer. Y evidentemente con este tipo de cuestiones, con este tipo de privilegios que él todo el tiempo exhibe, ¿no? Se fue a vacunar, no solo por lo que dijo, sino que buscó estos atajos de gente con mucho dinero que se va a Miami a vacunarse mientras hacen algún tour de vacaciones. Eso no es lo que le está pasando a nuestro pueblo. Nuestra gente está todavía con mucha fortaleza, está soportando una pandemia y entre todos vamos a salir adelante. Pero la Argentina no es esa. Esa Argentina de ricos para ricos, esa es la Argentina que promovió Macri y que solo benefició a él y a su círculo de amistades. Al resto de los argentinos los dejó endeudados, al resto de los argentinos los dejó sin perspectiva, con destrucción del empleo, con aumento de la pobreza, todo producto de sus políticas públicas. Cafiero, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Quería consultarle justamente en torno al proyecto. Si el proyecto se aprobara hoy, la Ciudad de Buenos Aires estaría en situación de alarma epidemiológica, es decir, más de 500 casos cada 100.000 habitantes como tasa de incidencia, lo cual llevaría a cerrar un montón de actividades que hoy están abiertas y que la ciudad sigue resistiéndose. De hecho, se ha resistido ya no a uno, sino a 2 decretos. ¿Considera que la ciudad va a terminar cumpliendo si se llegara a aprobar el proyecto de ley? ¿Hay algo charlado con el jefe de gabinete en las reuniones que se mantuvieron en las últimas semanas? Sobre todo teniendo en cuenta que el mismo sector, Juntos por el Cambio, ya ha dicho, ya está diciendo, nosotros nos vamos a oponer. ¿Cómo considera que se va a trabajar a partir de esto? Porque da la impresión que incluso con un proyecto de ley mediante la ciudad va a seguir resistiendo.
Si fuera así, ya no solo incumplen un decreto de necesidad de urgencia que tiene carácter de ley, que está vigente hoy, tampoco cumplen con una política o un instituto tan federal como es el Consejo Federal de Educación, donde opinan todas las provincias, y también ha adherido a esta métrica con respecto a la pandemia. Y vos me decís que incluso estaría la posibilidad de que si hay una ley tampoco la quieran cumplir. Bueno, entonces ellos tienen un problema con la democracia, evidentemente. Ahora, hace un rato decía, tal vez están esperando algún tipo de orden desde Miami para hacer declaraciones en cuanto al proyecto de ley, o que llegan esas órdenes y efectivamente después se manifiestan. La referencia es muy clara, digamos, para usted la oposición, inclusive aquellos que tienen responsabilidad de gestión, hoy están siendo llevados adelante por la radicalización de Mauricio Macri. Yo no tengo dudas que Horacio Rodríguez Larreta está cumpliendo el libreto que le escribe Macri. Antes se lo redactaba desde aquí, desde las quintas que tiene, y ahora se lo está redactando y se le está diciendo lo que tiene que hacer desde Miami. Yo no tengo ninguna duda de que la oposición está siendo y siguiendo a las directrices que le manda Mauricio Macri. No tengo ninguna duda. Quizás la principal alumna es Patricia Bullrich, pero no tengo ninguna duda de que Macri está atrás de todo lo que está haciendo la oposición y sobre todo el jefe de gobierno de la ciudad. Santiago, por último, hoy estuvieron anunciando créditos para las pymes, una noticia importante para tener en cuenta en esta agenda positiva que tiene el gobierno. ¿Para qué sectores pymes van dirigidos estos créditos y qué montos? Bueno, mirá, Gustavo, ahí está la otra Argentina. Ahí está la Argentina del trabajo, ahí está la Argentina de la producción, ahí está la Argentina que le dijo que no en las urnas a ese modelo de especulación financiera y ese modelo de alta financiarización de la economía. Y abrazó un modelo de producción y de empleo que, aún golpeado por la pandemia, continúa creciendo y continúa dando signos de recuperación sostenida. Ya llevamos más de 9 meses de creación de empleo industrial en nuestro país. Todavía falta mucho, claro que sí, pero hay signos bien positivos de que la industria, la construcción, están dando elementos de recuperación, no solo de actividad económica, sino también de generación de empleo genuino, y eso es muy importante. El día de hoy estuve en Berazategui, en un polo productivo, el polo maderero de Berazategui, en una empresa pyme que allí está avanzando en la robotización, pero robotización con creación de más empleo genuino y de alta jerarquización de sus trabajadores y trabajadoras. Es decir, un proyecto que incorpora más y más la tecnología y a todo el sistema nacional científico-tecnológico de nuestro país. Evidentemente ahí sí hay otra Argentina, en las pymes del conurbano hay otra Argentina. Hoy me llegaron los datos, el Estado también participando de esa recuperación económica, no solo subsidiando las tasas de crédito y la recuperación del crédito productivo en nuestro país, más de 1.000 millones de pesos hoy en la tasa de crédito, en los créditos que se lanzaron para las pymes que incorporan tecnología, sino también todo el sostenimiento que se hizo durante el año pasado en toda la actividad productiva, la actividad pyme sobre todo, que se pudo retener gran parte de los trabajadores y trabajadoras, no solo con los ATP, sino también con el trabajo que se está haciendo a partir del mes de noviembre con el programa de recuperación productiva. El programa de recuperación productiva, para tener solamente un corte, es el programa que todavía sigue asistiendo a los trabajadores críticos, a los trabajadores y trabajadoras de sectores críticos. Allí el Estado sigue presente. El Estado, a la fecha de hoy, se está asistiendo para pagar los salarios del mes de abril a más de 13.000 pymes y empresas de nuestro país. Esto llega a casi 400.000 trabajadores. Bien. Son 5.000 millones de pesos, más de 5.000 millones de pesos que el Estado Nacional va a estar disponiendo para que se paguen los salarios de los sectores críticos. La Argentina está transitando un momento donde todavía la pandemia golpea y golpea muy fuerte, donde tenemos que seguir cuidándonos, pero
el Estado está allí Bien. con la tarjeta alimentar, está allí con los sectores populares y está allí con el cuidado de las fuentes laborales. Santiago, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias a ustedes.